refleja en esa ecuación resaltada. Luego tenemos acá, tenemos BK para el caso de la serie trigonométrica. Ya sabemos que en función del número de coeficientes, pues vamos a tener la mejora en la reconstrucción de la serie que queremos trabajar, que queremos construir. Además, nosotros ya habíamos trabajado, platicado, desarrollado unas simulaciones en MATLAB en donde nos indicaba cómo construir esos coeficientes. Lo interesante de ello es que nosotros reconstruyamos esos coeficientes ahora con la ayuda del software determinado, MATLAB, ¿no? En este caso. A modo de que nosotros podamos entender qué involucramos cuando queremos reconstruir una señal. Hay bastante literatura al respecto, dado que es un tema que se domina en diferentes ámbitos, ya sea como transformada de Fourier o como transformada de Laplace o en su momento como transformada Z. Esta base que es la serie de Fourier, pues tiene ahí esas bien, como vemos cómo trasladar los coeficientes A a los coeficientes C y viceversa, los C a los A. Y pues vemos algo que nos iba a ser muy útil, como de entender de principio qué sucede con la paridad en las señales. Entonces ahí en la 4 vemos qué sucede si es una señal par, y en la ecuación 5 qué sucede con una señal impar. En la ecuación 6 su representación armónica. Abajo podemos ver cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir para que exista la serie de Fourier, que si ustedes ya lo observaron, pues son las mismas condiciones que existen para que se cumpla, perdón, que se cumplen para que exista la transformada de Fourier también. Aquí tenemos unos ejercicios, los cuales hay que desarrollar numéricamente o analíticamente, es decir, a mano. Ahí está lo que sucede con la serie de Fourier trigonométrica y exponencial. Y después viene un tanto de la teoría de lo que sucede con la transformada de Fourier. Ahí podemos ver que existe una ecuación que se le llama la ecuación de la general, o en su momento el par de transformada que se tiene que calcular para poder representar una señal en su campo de la frecuencia, en su contenido frecuencial. Ahí vemos en la ecuación 10 y 11 como, a modo de recordatorio, cómo encontramos el par de transformada, por un lado, convirtiendo del campo del tiempo al campo de la frecuencia, que es la ecuación número 10, y por otro lado, el campo de la frecuencia al campo del tiempo, que es la ecuación número 11. Este par de transformada o la ecuación general de la transformada, pues también nos lleva a que podamos hacer otra indagatoria. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a reconstruir el original, es decir, su representación en la frecuencia. Y ahí está, en la parte de la derecha, podemos ver cómo el espectro de Fourier se da. Después viene la convergencia y luego el mapeo de la transformada de Fourier a la transformada de Laplace, que es esta última ecuación, ¿verdad? Esta que tenemos aquí.
Esta ecuación, como tal, se conoce como el mapeo de Fourier en Laplace o de Laplace en Fourier. Si observan eh, con detalle, con detenimiento, cuando nosotros evaluamos esta variable compleja S solamente en su parte imaginaria, es decir, en J omega, pues obtenemos la transforma de Fourier. Y si evaluamos esa S en sigma J omega, pues entonces obtenemos la transforma de Laplace, algo que pues ya sabíamos, ¿verdad? Que por ahí en modelado, en análisis de señales, se había comentado, seguramente en su materia por allá de variable compleja, se platica en el tema este de series y transformaciones, se platica acerca de la concepción de cómo se dio eh, la transformada de Fourier, estudiando o observando qué es lo que sucedía con la transformada de Laplace. De ahí eh, vamos a encontrar algunas propiedades de la transformada de Fourier que evidentemente pues, están basadas también en las características de las señales y de los sistemas. Si bien nosotros hacemos énfasis en análisis de señales acerca de lo que sucede con las señales, pues, ya vimos en su momento que también sucede lo mismo con los sistemas y esto pues está bien representado en las propiedades de la transforma de Fourier. Si ustedes se dan cuenta, son propiedades que son simétricas en el tiempo y en la frecuencia. Eh, Ahí tenemos, por ejemplo, linealidad. Del lado izquierdo lo que sucede en el tiempo, del lado derecho lo que sucede en la frecuencia, ¿verdad? Es decir, lo que sucede en el campo T y lo que sucede en el campo omega. Y así para los corrimientos en tiempo, frecuencia, escalamiento, inversión, dualidad, diferenciación e integración, que son, junto con la convolución y la multiplicación, las propiedades básicas de las señales, pero también de las señales en el campo de la frecuencia. Ahí viene su relación del tiempo a la frecuencia y su propia inversión de la frecuencia al tiempo, ¿no? Probablemente una de las propiedades más solicitadas en eh, las comunicaciones, pues es la convolución. Si ustedes observan, si yo convoluciono dos señales en el tiempo, estoy multiplicando dos espectros en frecuencia. Y si estoy multiplicando dos señales en el tiempo, estoy convolucionando sus espectros. Y ya ustedes tienen idea de cómo se realiza la convolución analógica, pero también tienen idea de cómo se realiza la convolución digital. Son una serie de pasos que se desarrollan para que podamos encontrar la interacción entre unas y respecto, ¿no? Interesante de ver que si nosotros queremos, haciendo uso de este concepto del muestreo, si nosotros queremos trasladar la frecuencia de una señal de información hacia otra parte del espectro electromagnético, pues entonces tenemos que utilizar por la parte teórica alguna de estas propiedades para poderlo llevar a cabo. Eh, ¿Qué sentido tendría llevar una señal de información a otro rango de frecuencias? Bueno, pues evidentemente para nosotros llevarse una señal de un rango de frecuencias a otro rango de frecuencias, pues nos da ventajas y estas ventajas se enumeran en la modulación. En su momento ya veremos, platicaremos por qué se modulan las señales y cuál es el efecto práctico de modularlas, pero también en qué se basa típicamente esta percepción o esta concepción de la modulación.
Bueno, estas dos propiedades de la transformada de Fourier. Hay relaciones que tienen que ver con la energía de la señal, se llaman las relaciones de Pascal. En su momento, estudiar qué es lo que sucede con la relación señal a ruido de la señal que nosotros queremos transmitir. Y ahí entonces, que si nosotros estudiamos qué es lo que sucede con sus propiedades, pues tendríamos que entender que existen algunos pares de transformada que son básicos. Y estos pares de transformada básicos se utilizan para poder encontrar pares de transformada más difíciles de conseguir si nosotros lo hiciéramos de la forma general o de la forma eh, o de la estrategia donde se utilizan las propiedades para encontrar una transformada. Estos pares de transformada que ya están bien definidos, bien estudiados, pues nos van a servir para que nosotros podamos, a partir de estos pares de transformadas y las propiedades de las transformadas, encontrar de forma rápida, sintética, una transformada de Fourier que no esté a simple vista su solución. Ya sabemos nosotros que si lo queremos hacer de alguna manera por la forma tradicional, tendríamos que evaluar la transformada. Y eso, pues, requiere cierta habilidad matemática por parte de la persona que propone esta solución y que, si bien es la forma más compleja de desarrollar, también se vuelve un poco, eh, ¿cómo decirlo?, viciosa, dado que tenemos software para poder desarrollar estas transformadas y resolver de manera más eficiente lo que sucede con alguna de las señales que queremos observar en la frecuencia, ¿no? Si bien ahí podemos nosotros empezar a encontrar transformadas de ciertas señales, pues vamos a entender que el asunto de las transformadas de Fourier y sus espectros tienen que ver con la periodicidad, la frecuencia y su ancho de banda, la frecuencia fundamental y su ancho de banda, ¿no? Bueno, dentro de las estrategias para resolver la transformada de Fourier, pues existen estas que les he mencionado a partir de sus pares de transformada y sus propiedades o de la forma tradicional. Acá se sugiere que se utilice o que se realice de la forma tradicional estos ejercicios, dado que si ustedes observan, estos ejercicios son la confirmación o se utilizan para confirmar que estas pares de transformadas están desarrollados adecuadamente. Por ejemplo, para obtener la transformada de la señal seno, que es la quinta, la sexta, de las pares de transformada que se presentan en nuestra tabla, para la señal cosenoidal, que es la quinta, o la señal senoidal, que es la sexta, se dice que su representación en la frecuencia son dos deltas espaciadas por el mismo valor omega cero, multiplicadas todas ellas en su magnitud por el valor de pi. Se observan con el mismo signo. En el caso de la señal senoidal, pues es esta otra vez, dos deltas orientadas a diferentes valores de frecuencia omega cero, pero con cambio de signo en la primera parte negativo y en la segunda positivo. Entonces, una delta hacia arriba, una delta hacia abajo. Y eso es lo que se supone, se sugiere que se tenga que encontrar en los ejercicios. ¿Ya vieron? Encuentren la transformada de Fourier, de la señal senoidal, de la señal cosenoidal y de algunas otras pares de transformada que ya están arriba y ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? La idea es volver a llegar a él. Todas estas son exactamente de la misma manera y al final, si no mal recuerdo, hay unas tareas para resolver con MATLAB, que es encontrar la serie trigonométrica y la serie exponencial de Fourier utilizando
MATLAB a modo de que nosotros encontremos los primeros 5 componentes de estas series trigonométricas de Fourier. Una señal triangular con el origen, más bien con su promedio arriba del origen, y una señal cuadrada con el promedio exactamente en el origen, en cero. Es decir, si nosotros sumamos lo de arriba y lo de abajo, pues nos tiene que dar cero en el promedio, ¿no? Sin embargo, para el caso de la primera señal, no. Entonces, esos son los siguientes ejercicios que se tienen que construir, que se tienen que desarrollar en MATLAB y que se tienen que entregar para este martes en 8. ¿De acuerdo? He propuesto que esta actividad número 3 se entregue el 23 de febrero. ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante, Gustavo. Una pregunta, en los ejercicios de MATLAB, ¿qué es lo que requiere ahí, profe? Bueno, en los ejercicios de MATLAB lo que necesito es que cuando ustedes desarrollen sus soluciones de toda la actividad, incluyan una pantalla de la graficación de la aproximación que hicieron con 5 elementos para cada uno de los ejercicios. Es Ah, ok, decir, ok. no requiero que me entreguen el programa computacional, ni requiero tampoco que entreguen código. Lo único que requiero es que ustedes plasmen en una pantalla, en el plot, en una gráfica, cuál fue el resultado que obtuvieron. Pongan la ecuación general del ejercicio, porque primero tenemos que aproximarla para saber cuál es su ecuación general y después tenemos que simularla, ¿verdad? Sí, sí. Y esa simulación tendría que ser consistente con la gráfica, evidentemente, consistente con la gráfica que tenemos ahí en el ejercicio, ¿no? Ok. Evidentemente, como vamos a tener solamente 5 coeficientes, la aproximación pues, va a ser muy pobre, ¿no? Si ustedes quieren jugar con la aproximación y ponerle, por ejemplo, 50 coeficientes, 100 coeficientes, se vale, no es problema, lo pueden poner. Ahora, evidentemente, si le van a poner 50 coeficientes, la reconstrucción va a ser mucho mejor, ¿no? Que si le ponen 5. Eso ya lo dejo a su criterio, ¿no? ¿De acuerdo, Gustavo? Sí, profe, gracias. Ah, ok. ¿Algunas otras dudas o algunas preguntas? ¿Ninguno, nada? Profe, entonces nada más quiere el puro pantallazo, digámoslo así, de la Sí, imagen. sí, en el PDF que suban, pues pongan ahí como tú bien dices, Abner, pongan la pantalla. Evidentemente póngale ahí los ejes coordenados, qué es cada cosa. También póngale ahí cuántos valores de aproximación tiene. Lo imprimen en la pantalla, la ponen en un PDF y lo envían, ¿no? Ahora, si van a hacer sus ejercicios, bueno, evidentemente los van a hacer a mano. Cuando construyan su PDF, pues ahí anéxenle el resultado de la simulación y con eso es suficiente. ¿De acuerdo, Abner? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Dudas, Fabricio? No, profe, parece claro lo que nos dijo. Ok. Víctor, Víctor Frías, ¿todo bien? Todo bien, profe, todo chido. Excelente. Carla, bien. Carla Alejandra, Sí, nada más todo eso se sube en PDF y ya, ¿verdad? así es, hay que subirlo al Classroom, así como lo están haciendo. Ok, sí, gracias. Perfecto. Héctor Alejandro, No, no, no hay ninguna duda, profe. Nada más, no importa si es a mano o a compu, ¿verdad? No hay ningún problema, la parte de matemática, ¿verdad? sí, la parte de matemáticas les sugiero que lo hagan a mano, Ok, porque en la computadora van a tardar mucho, ¿no? ok, Mucho tiempo. ok, Bien. profe, gracias.
José Ángel, ¿todo bien? ¿Sin dudas? Ok, bueno. Hugo Velázquez, Todo está bien, nada más en cuanto empiece a hacer los ejercicios, pues ya, me pondré en contacto con usted. ok, Martín, Luis Eduardo y Marco. No, profesor, ninguna duda. Está bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, pues el día de mañana tienen que entregar su actividad 2. Hay que, veo que algunos ya la entregaron. Hay que, los demás, esperar a que las entreguen. Los que ya la entregaron, pues ya pueden empezar desde este momento a desarrollar los ejercicios de la actividad 3. Los que no, pues pueden acelerar el paso, entregar la anterior y empezar con la nueva, para que no se les vaya acumulando el trabajo, las actividades. Y pues el 23 tendrían que entregar la